Adán, 100% en su cerebro. Bendiciones, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por siempre exaltar el bendito nombre de nuestro Señor. Y por supuesto creer que el Señor nos va a bendecir en este día. Hoy es un día de bendición en el cual creemos que el Señor nos va a bendecir en este hermoso día. Estamos en primavera, por eso vienen los dolores aquí de la vista, el polen, todo eso. Estamos con los ojos, todo eso. Estamos con los, pero así como irritado. Sí, se irritan los ojos, producto de los cambios de temperatura, de la primavera y todo lo que acontece. Hoy queremos comenzar rápidamente, a ver si tomamos el tiempo. Bueno, damos gracias al Señor porque siempre el Señor nos bendice. Y bueno, estamos en tiempos de primavera, por eso se producen esos cambios de temperatura, de ambiente, el polen, la primavera, molestias, irritaciones, alergias, los ojos irritados. Así que esto no es de trasnoche, de producto del polen, del clima. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por poder glorificar su nombre y por supuesto por creer que el Señor hoy nos tiene una palabra de bendición. Hoy hay una palabra un poco profunda y quizás usted dirá, ¿cómo es posible? El tema es Adán, 100% en su cerebro. 100%. El tema está muy profundo, como vamos a estar colocando algunas bases escritural que dice la palabra del Señor, así que usted atento a esta enseñanza donde vamos a poder aprender más sobre estos temas que nos llevan a bendición. Eso es, todo el tema relacionado a lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con neurociencia, con neurología. Va a ser un tema muy profundo y así que manténgase en esta enseñanza de hoy para poder entender la temática de hoy en lo que vamos a ver a través de la ciencia, a través de la neurología, que dice la palabra también. Y el tema es un tema muy profundo. Adán, 100% en su cerebro. Ese es el tema, un tema muy profundo. Y voy a ir realizando toda esta enseñanza según lo que he podido estudiar durante ya mucho tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, sino he investigado, he visto, me he metido en investigar sobre video, investigaciones, neurociencia, investigaciones a lo que es la neurología, los hemisferios izquierdo, derecho, el hipocampo, la amígdala del cerebro, todo lo que tiene que ver con las sincronizaciones de lo que hay en el cerebro, solo en ese 1,5 kilos que pesa el cerebro, pesa 1,5 kilos, 1,5. Interesantemente, para poder entender el tema necesitamos nosotros entender cómo funciona el cerebro y cómo actúa. Para poder llegar a lo que hoy vamos a enseñar, va a ser un tema un poco profundo. Necesitamos nosotros conocer algo para poder decir bases y fundamentos de lo que hoy vamos a estar enseñando. El tema que vamos a profundizar es sobre la mentalidad que tenía Adán en Edén. El tema es 100% Adán en su cerebro. Un tema muy profundo, un tema que nos lleva a meditar y vamos a ir viendo las bases escriturales, pero también vamos a ir viendo qué dice la escritura y también qué dice la ciencia, porque también la ciencia el Señor la dejó, y qué dice neurología, qué dicen lo que es los neurólogos, que habla sobre neuronas, qué dice la escritura, cómo se sincronizan. Hemos hablado ya muchos temas. Durante ya mucho tiempo he estado haciendo esta enseñanza. En los primeros temas debe haber sido unos 7 u 8 años, hasta cuando di el primer tema sobre la amígdala del cerebro. Y muchos dirán la amígdala de la garganta, pero existe la amígdala del cerebro que está, valga la redundancia, en el cerebro, que es como una pequeña nuez. Pero ahí se juntan las emociones,
esa emoción dañada y se producen ataques a la amígdala, las iras que uno no puede controlar, y eso está en la amígdala del cerebro. Mike Tyson, cuando mordió la oreja al otro boxeador, cuando le hacen la entrevista al vocero de cabecera del doctor, su doctor personal, le preguntan qué había pasado, por qué le mordió la oreja al otro boxeador, y él dice, porque le dio un ataque amigdalar. De ahí comienza toda esta enseñanza. Cuando empiezo a escudriñar el tema y empiezo a profundizar más la escritura, me empiezo a meter en leer, en aprender, en ver videos, en leer mucho neurociencia, el hipocampo, el hipotálamo, los hemisferios izquierdo, el hemisferio derecho, las sincronizaciones del estómago, de los intestinos, del corazón y el cerebro, cómo se sincronizan. Es algo impresionante. Y tiene que ver todo al mundo espiritual. Entonces, cuando empecé a investigar todo lo relacionado a neurociencia, lo basé en la escritura. Y es lo mismo. La palabra habla de neurociencia, la palabra habla del cerebro, la palabra habla de la ciencia a través del cuerpo, las sincronizaciones. Entonces, para poder entender un poco el tema sobre la sincronización y todo lo que hay en el cerebro, necesitamos conocer al cerebro. ¿Cómo actúa el cerebro? El cerebro pesa 1,5 kilos y dentro de ese 1,5 kilos, interesante que hay millones de neuronas. El cerebro que pesa 1,5 kilos es bastante así como pequeño, pero aún así es impresionante. El cerebro es lo más extraordinario que Dios creó. Es lo más extraordinario. Mire qué interesante todo esto. Hay 100 millones de neuronas. Ahí le puse millones. Es 100 millones. Y después usted lo corrige. 100 millones de neuronas. Interesante cómo tanta cantidad. Déjeme ver si se puede arreglar 100 millones. A ver si se arregló. Sí, ahí se arregló. 100 millones, miren qué interesante. 100 millones de neuronas funcionando. Y no es poco, 100 millones, pero no solamente hay 100 millones de neuronas, porque son células especializadas dentro del cerebro. También tiene millones de proteínas. Y cada uno se conectan con 10.000 billones, no millones, de conexión en todo lo que pensamos, decimos o acumulamos dentro de 1 kilo, de este 1,5 kilos. Es impresionante. El cerebro es lo más extraordinario que Dios creó. Y aún así, hasta el día de hoy, los médicos, científicos, neurociencia, neurología no alcanzan a entender cómo funciona el cerebro. Por eso que es lo más extraordinario, la creación más bella, lo más perfecto es el cerebro. Porque de ahí radican muchas áreas: pensamientos, sinapsis, neurona, memoria, hipocampo, hipotálamo, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, el tálamo, la glándula pineal, la amígdala del cerebro. Todo esto, usted dirá como, más de alguno dirá, usted estudió neurología, hace poco di una enseñanza y también daba la enseñanza a Colombia. Una pastora me preguntó si yo había estudiado neurociencia o soy neurólogo. Soy neurólogo de la palabra, neurólogo de la escritura, neurólogo de la Biblia. Ahí me especializo en escudriñar, y a la vez también, por eso le hablo que cuando empecé a estudiar todo esto me voló el cerebro. Impresionante. Pero vamos avanzando para ver si terminamos el tema. Pues la idea es poder darle a entender por qué le puse el tema 100% Adán en su cerebro. María Basilache, un abrazo de cuore, Dios te bendiga, un abrazo a ti. Mire qué interesante, que a través del cerebro de ese 1,5 kilos se proyectan también las memorias, porque dentro del cerebro uno puede reconocer el rostro. Usted puede reconocer el rostro de un amigo, de un familiar, de un niño, o alguien que conociste recién, al otro día tú lo puedes reconocer porque ya lo viste anteriormente.
ves un adulto, recuerdas todo lo que hay, eso es porque está en las memorias, el hipocampo del cerebro. Allá entramos en el hipocampo. El hipocampo es donde se maneja un área dentro del cerebro donde podemos memorizar las cosas. Podemos memorizar, podemos recordarnos de personas, podemos recordarnos de situaciones, hasta de eventos negativos, hasta eventos positivos. También están las mentes, ahí dentro del hipocampo están las mentes, porque tenemos la mente consciente. La mente consciente es lo que razonamos todos los días, es una mente consciente, es la mente de anoia. Tenemos una mente subconsciente, es una mente nous, y una mente inconsciente, estamos la consciente, subconsciente e inconsciente. La mente consciente es la mente de anoia. Mente consciente es lo que vemos todos los días. Mente consciente. De anoia, del griego. Mente subconsciente, ahí está, es la mente nous, de situaciones, del diario vivir, y quedan ahí. Y la mente inconsciente, la mente cheder, las cámaras de los recuerdos. Ahí donde entramos el tema de las memorias. Hoy vamos a poder hablar una enseñanza muy profunda. El tema es 100% Adán en su cerebro, como ser viviente, pero fueron trastocados. Pero el tema es 100% Adán en su cerebro. Por eso que atento a esta enseñanza. Pero primeramente, para poder entender esto, le estoy hablando qué es el cerebro. Ya vimos antecedentes de lo que es en 1,5 kg. Solo en 1,5 kg hay 100 millones de neuronas que comparten con millones de proteínas y a la vez también con 10 billones de conexiones. 10 billones, no millones, billones. Por eso es que el cerebro es lo más extraordinario, es lo más perfecto que Dios creó, es el cerebro. 1,5 kg, solo 1,5 kg, 1,5. Es impresionante. Y hemos estado hablando sobre las memorias, que ahí en las memorias uno puede reconocer situaciones. Podemos reconocer a personas. Si hoy tú conoces a alguien, mañana la ves, la puedes reconocer. La persona que conocí ayer. Podemos tener un intervalo de conocer a situaciones o conocer personas. Cristina, Dios te bendiga. Un abrazo de corte también. Benedicciones. Ahora también Dios te bendiga. Y a cada uno de los que se están conectando. María, Dios te bendiga. Cuán importante entonces nosotros el ir a aprender y conocer todo esto. El conocer nos da poder, el poder investigar, el poder saber cómo en el hipocampo donde luego llegan las memorias, ahí podemos nosotros tener. Por eso es que hay memorias que están en la mente cheder, la mente inconsciente. Siempre tenemos que orar por la mente inconsciente, es la cámara de los recuerdos, cheder, que es la cámara de los recuerdos, la mente inconsciente, del griego es la palabra cheder, ahí donde quedan los recuerdos negativos, los recuerdos de un pasado, los recuerdos de trauma, o también eventos buenos o malos, o positivos o negativos. Hace un tiempo atrás hice un estudio donde en ese estudio se investigaba los comportamientos del pasado de las personas que han tenido trauma, y a las personas en ese tratamiento le decían: recuerda un evento negativo que tú viviste, y lo tenían a través de electrodos, colocaron un computador para ver las palpitaciones y a través del cerebro también las conexiones. Entonces podían visualizar en una máquina cómo se movían, cómo se activaban las neuronas, porque son golpes eléctricos. El cerebro emite golpes eléctricos, sinapsis, y la persona empezó a recordar un evento traumático, algo que le dañó, le marcó por toda la vida, y empezaron las reacciones. Y luego también esa reacción al presente, cuando recordaba ese evento traumático, esa persona sentía el mismo dolor en el presente de lo que había vivido durante años atrás. Impresionante. También se hizo la misma, pero ya con la diferencia de algo bueno, algo positivo. Y la persona recordaba un acontecimiento de niñez, de juventud, de un evento positivo, de un evento que le dio mucha alegría. Y el cuerpo reaccionaba con alegría a la misma reacción que había vivido en el pasado. No sé si me está entendiendo. Lo que quiero decir es que cuando uno traía el pasado, el cuerpo recibía la misma reacción. La misma reacción. Y cuando
el cuerpo recibía la alegría de algo, también recibía lo mismo de la alegría en el presente. Importante en que nosotros, por eso que hay cosas que nosotros tenemos que trabajar, tenemos que lidiar, tenemos que aprender dentro de la escritura cómo es tan perfecto el organismo. Porque en el organismo existen diferencias también, diferentes tipos de situaciones. Estamos hablando sobre memoria, también estamos hablando sobre sincronizaciones. Cuando hablamos de sincronizaciones también importante porque está sincronizado el estómago, el corazón y el cerebro. Los tres están sincronizados. ¿Qué significa eso? Que depende de cómo tú te alimentes, eso va a ser también el cerebro, eso va a ser cómo va a funcionar. Si tú te alimentas mal con comida chatarra, el cerebro también va a reaccionar de esa manera. Se hizo un estudio también, recuerde que hoy vamos a estar hablando, el tema es Adán, 100% en su cerebro. Pero estoy colocando primeramente base para hablarle cómo funciona el cerebro. Ya vimos que el cerebro es uno de los órganos más perfectos que Dios hizo, con 1,5, no pesa nada, es tan pequeño, pero ahí hay 100 millones de neuronas conectadas también con millones de proteínas, y a la vez se conectan con 10.000 billones de conexiones acumuladas dentro de 1,5 kilos. Es impresionante lo que Dios lo creó, cómo Dios creó este cerebro. Ahí están las memorias, eventos de pasado, eventos de trauma, de herida, todo eso, y se trae, el enemigo lo toma también como derecho legal. En una carrera es de sincronización. En una carrera se toma una pistola y las personas están expectantes para salir a correr. Están todos listos para salir a correr. Solo están atentos a escuchar el sonido. Mantengan eso, el sonido, porque el enemigo trabaja con los sentidos. Miren qué interesante esto. Entonces, cuando los corredores están expectantes al sonido de la pistola, suena la pistola y salen corriendo los corredores. Esa reacción, porque entre el cuerpo, entre escuchar y la reacción, hay segundos de retraso. No es que la pistola inmediatamente, no, pareciera que fuera así, porque eso no se percibe. Pero entre que suena la pistola y la reacción del cuerpo son 0,2 de segundo. Lo voy a escribir acá, si usted va teniendo base de lo que hoy estamos enseñando. Entonces son 0,2 de segundo en reacción. Ahora, se hizo esto con la pistola para el oído, pero también dijeron los científicos, hagámoslo con la luz, porque se supone que la luz, hay cosas que son más rápidas a la velocidad de la luz. Entonces se hicieron con la luz. ¿Cómo lo hicieron? Colocaron un foco delante de los corredores. Ahora los corredores no están escuchando, están viendo expectantes. Cuando se prendiera la luz salían ellos corriendo y ellos estaban expectantes, y cuando hubo el destello de la luz salieron los corredores, para que la redundancia, corriendo. Y esa reacción fue muy diferente porque se demoró 40 milisegundos en la reacción. Lo que quiere decir es que con la vista la reacción fue 40 milisegundos, pero con el oído fue 2 décimas de segundo. O sea, 2 décimas de segundo, hay bastante diferencia. 2 décimas de segundo a 40 milésimas de segundo, la reacción fue muy diferente. ¿Por qué? Porque lo visual se demoró más. Cuando prendieron la luz se demoró más en llegar al cerebro, y el cerebro darle la orden al cuerpo para salir en la carrera. Y esto no se percibe, por eso que lo vemos como muy rápido, pero esto es milisegundos de rápido, milisegundos de rapidez o de retardo, pero es rápido, que no lo percibimos. Entonces, cuando salieron los corredores a la luz, fue diferente de 40 milisegundos. ¿Cuál es la idea de lo que hoy estamos enseñando? Es que usted dirá, ¿por qué hubo ese retardo? Hubo más retardo en lo visual
y menos retardo en lo que es el oído. Al decir retardo, estoy diciendo que la reacción fue diferente. Cuando vieron la luz, se demoraron más. Cuando escucharon el disparo, se demoraron menos. ¿Por qué? Porque el sistema visual, la vista, cuando se prendió la luz, es más complejo y es más grande todavía, que involucra casi un tercio del cerebro. En la vista ocupa casi un tercio del cerebro, y eso involucra una reacción que se demora, en retardo. Y como se demora tanto en que llegue la información al cerebro, se demora en llegar la información a los músculos con retardo. O sea, viene siendo, se demora más en lo visual que la reacción del oído, porque del oído involucra directamente al cerebro, es más rápido. Lo oído es más rápido que lo visual. Por eso el Señor nos dijo, la fe viene. La fe viene. Tu fe viene no por vista, tu fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso es que nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe, por oído. Lo que oímos, Jesús dijo, lo que he oído del Padre, eso hago. Wow, está muy profundo. Por eso es que nosotros no nos movemos por vista. Tomás, si yo no viera las manos, si no colocara mis dedos en su costado, no creería. Incredulidad. La vista produce incredulidad, pero el oído produce fe. La fe viene por el oír, no es por vista. No nos movemos por vista, nos movemos por fe, y llamamos las cosas que no son como si fuesen. No las vemos, pero las creemos, las llamamos. Mire qué profundidad en eso, hermano, y estamos recién comenzando esta enseñanza de hoy. Una enseñanza muy profunda que nos va a dar a entender. El tema es Adán en Edén, 100% en su cerebro. Y estoy colocando bases, por eso que quiero colocar algunas bases para que usted pueda entender y llegar a la respuesta de este tema de hoy, de Adán. Entonces, mire qué interesante, que la reacción siempre es más rápida por el oír. Por eso es que usted tiene que ir a la iglesia y esté atento para oír, tardo para airarse. Necesitamos estar con nuestros sentidos agudizados. La fe viene por el oír. Cuando nace un bebé, y a la vez también cuando nace un animalito, un perro, un gato, nacen ciegos. Cuando nace un bebé, nace ciego. Cuando nace un animalito, un perro, un gato, un ratón, nacen ciegos. Pero ellos desarrollan en el interior o en el feto, cuando nacen, que están ciegos, desarrollan otro sentido más que la vista, el oído y tacto. Pero el oído es lo primero, porque ellos empiezan a oír y pueden sentir, y la reacción del oído es más todavía. Mire qué interesante. No sé si está entendiendo. La reacción es oído. Nacen ciegos, tanto bebés, tanto en lo natural, tanto también en el área de los animales, también nacen ciegos, pero van desarrollando otros sentidos, principalmente el oído y el tacto, y también el olfato, pero desarrollan más el oído. Primero es el oído y luego viene lo visual. Por eso tú no tienes que moverte por vista, tú tienes que moverte por fe. Lo que oye en la palabra, créelo y así será. Diálogo y dialogismo. El diálogo se compone cuando tú estás hablando con otra persona. Cuando tú hablas con otra persona se produce un diálogo que son 200, 300 palabras por minuto. Ese es un diálogo, cuando tú hablas con una persona. Pero existe también la otra palabra, que es el dialogismo. El dialogismo son 2000 a 3000 palabras, 3000 palabras por minuto. 2000 a 3000 palabras por minuto. O sea, más pensamos, más hablamos pensando que verbal. Más pensamos hablando, o más hablamos pensando que hablando.
que es algo verbal. Por eso es que mucha gente no puede dormir. ¿Por qué mucha gente no puede dormir? Porque en las noches hablan, piensan mucho. Pensar es hablar. Al mundo espiritual pensar es hablar, y la gente piensa, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, si yo hubiera hablado esto, pero no lo hice, y empieza y se cuestiona, y la enfermedad, y que viene muerte, y la economía, y hablas tanto, son 2.000 a 3.000 palabras por minuto hablando, pero a la mente. Por eso es que una gente no puede dormir, porque se estresa tanto y habla tanto en lo que es en la parte del interior, que no pueden dormir. El tema que hoy estamos tratando va a ser un tema muy profundo, porque es Adán 100% en su mentalidad. Pero estoy colocando base, ya vimos cómo actúa el cerebro, lo más perfecto, 100.000 billones en el organismo, 100.000 millones de neuronas, más millones de proteínas, acompañado de 10.000 billones de conexiones se producen las sinapsis. Es impresionante el cerebro. En 1,5 kilos. En 1,5 kilos voy a tratar de conseguirme un cerebro alguna vez para mostrárselo, aunque sea de maqueta, para irle mostrando, y cómo también dentro de ahí se abre y está la glándula pineal. Ya le estoy dando antecedentes. Y la glándula pineal, que está separada por el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ahí viene el tallo, la ínsula. Hermano, esto es extraordinario. Es extraordinario. Por eso atento a la enseñanza de que el tema que hoy estamos dando, pero estamos colocando base todavía. Falta mucha base todavía para poder entender. Por eso que muchas veces las reacciones del tacto son muy diferentes a situaciones. El pecado también proviene por los sentimientos, por emociones, y actúa el enemigo. El pecado por el tacto es un pecado. Recuerde que el enemigo por el tacto provoca, por los sentidos provoca la tentación. Por los sentidos se provoca la contaminación. El pecado por el tacto, la tentación por el tacto. Los pecados provienen por 5 sentidos. Ejemplo, si un hombre toca a una mujer con su zapato, no va a sentir nada. Si un hombre toca a una mujer con su zapato, no va a sentir nada al hombre. Pero si el hombre toca a una mujer, la acaricia, va a sentir algo. ¿Por qué? Porque viene el tacto. El pecado se produce por el tacto. Cuando viene el pecado por la visión, es más se retarda más, ya lo vimos. Pero primero va al cerebro y luego va al cuerpo, ese es el orden. Viene un espíritu, según el espíritu que recibamos, en el alma, los sentimientos, emociones, luego va hacia el cerebro, y el cerebro envía la orden al cuerpo. Lo hemos estudiado en otras clases también pasadas. Por eso es que cuando alguien peca, es porque ya falló. Antes que una persona pecara físicamente, es porque ya pecó. Cuando yo estoy aplaudiendo, pareciera que está sincronizado, pero no está sincronizado, porque antes de yo aplaudir es un pasado, porque primeramente yo lo pensé y luego lo ejecuté. Cuando tú pecas físicamente en algo, ya pecaste, ya fallaste. ¿Dónde? En tu mente, en tu cerebro. Por eso en que nosotros tenemos que tener cuidado qué pensamiento llevamos nosotros en nuestra vida, que he dado muchas clases sobre los sentimientos, las emociones, cómo entran los espíritus, Efesios 4:23, renovaos el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu, según el espíritu que entre, le da la orden al cerebro, y el cerebro le da la orden al cuerpo. Quien peca en algo físicamente, ya pecó, es un pasado. Primeramente entró el espíritu, y ahí ya pecó. Luego se va al cerebro, pero ya pecó. Y luego lo hizo la obra, pero ya pecó. Interesante esto. Por eso que es importante nosotros entender cómo actúa la palabra y a través de la escritura. Cuando leemos nosotros Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, nos da también otro antecedente, donde lo que es
el tema que estoy hablando. Ahora, antiguamente cuando se pecaban dos personas, se llamaba adulterio. Y la persona que cometía adulterio se tomaba, se llevaba afuera y se lapidaba, se apiedraba y moría. Dos personas, de Génesis a Malaquías, el adulterio, por la ley, cometían adulterio, dos personas pagaban las consecuencias. Pero ahora con la gracia, que no solamente la gracia significa tengo libertad y lo del pasado quedó, no, hay mayor responsabilidad. Que dice Mateo capítulo 5, verso 18, pero yo os digo que todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Wow. Todo hombre, yo os digo, dice el Señor, y esto es la gracia en el nuevo pacto. Todo aquel que mire a una mujer para codiciarla significa querer tomarla, querer desearla, ya cometió adulterio en su corazón. Y aquí cuando habla de esta palabra, corazón, no está hablando del aparato que bombea, está hablando por corazón, porque corazón tiene el significado de mente. Corazón significa mente, y una raíz hebrea que es corazón, que no es el palpitar, sino corazón significa mente. O sea, ya pecó, ¿dónde? No en su corazón que él bombea, sino ya pecó en su mente. Mire qué interesante. Por eso lo real no es lo que vemos. Existen ondas electromagnéticas que hacen algo dentro del cerebro en reacción, en la imaginación y los pensamientos. Lo que vemos se fabrica en el cerebro. No es lo real. Nuestro cerebro fabrica algo. Puede fabricar un conflicto. Puede fabricar algo que es irreal. Nuestro cerebro se filtra en una información a veces que interpreta no una realidad. El cerebro es especialista para fabricar algo que se le dio la información. Recuerde que el cerebro no es la mente no es el cerebro. El cerebro fabrica algo, crea algo, a veces crea algo irreal que tú lo crees. Ejemplo, pasó una persona rápida y no te alcanzó a saludar. ¿Por qué? Porque iba rápido, quizás iba a hacer algo y no te vio o no alcanzó a saludarte y tú viste que no te saludó, tú te sientes mal, ¿cierto? ¿Y qué es lo primero que piensas? A lo mejor algo hice, a lo mejor él es altivo, no, debe ser muy arrogante, se cree, quizás este hombre se cree, y empiezas tú a pensar, a imaginar, el cerebro te empieza a engañar. Y te empieza a engañar el cerebro haciéndote creer algo que es irreal. Mire cómo actúa el cerebro. Por eso que hay cosas en que nosotros pensamos mal de alguien y no lo es. Hasta que lo tratamos. Cuando lo tratamos y tratamos a la persona, conversamos, nos damos cuenta que lo que pensamos no era. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que usted dice, no, que esa persona debe ser muy odioso? Porque tiene su cara ahí que no habla con nadie, es serio. Pero cuando tú empiezas a tratar a esa persona te das cuenta que no es tan así, que es alegre, que es simpático, tiene quizás su forma de ser, en su conducta, de su rostro, pero nos equivocamos. ¿Por qué? Porque el cerebro nos hace creer, el cerebro fabrica algo irreal y tú crees que la persona es así, pero cuando la tratas te das cuenta que no lo es. Qué interesante todo esto. El neurocientífico estadounidense David Eagleman, que he comprado el libro sobre él, por eso que he estudiado mucho sobre lo que es neurociencia, neurología. No son neurólogos, como me dijo una pastora, pastor, ¿usted es neurólogo? No son neurólogos. Sí son neurólogos de la palabra, son neurólogos de la Biblia, son neurólogos de la escritura. Pero he estudiado también, he comprado varios libros, por eso que he visto videos, neurociencia, neurología. Hay un científico estadounidense, David Eagleman, que es una eminencia en lo que es este tema de neurología. Y este hombre considera que la primera lección que hay que aprender es sobre nuestro sentido. Él dice, lo primero que nosotros tenemos que aprender es conocer nuestros sentidos, cómo actúan, cómo se mueven. ¿Por qué? Porque muchas veces se cometen errores y creemos
que estamos haciendo algo y es incorrecto. Una base, una imagen, crea una falsa sensación de movimiento de la retina, reduce el estrés leve y hace ver que algo se mueva, pero no lo es. Ejemplo, podemos tener una imagen y en esa imagen podemos ver que como si moviera algo, pero no se mueve. Porque es algo real, el cerebro nos engaña. El cerebro nos hace ver áreas en que nosotros creemos que se está moviendo algo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque el cerebro nos engaña. El cerebro trata de engañarnos en algo y al final no lo es. Es tan extraordinario, por eso que el cerebro es una de las partes más impresionantes en que se tiene. Y ahí donde muchas veces nosotros pensamos que suceden las cosas y a veces no lo es, porque nosotros pensamos en que estamos haciendo cosas que al final el cerebro nos puede engañar. Ahí tenemos las imágenes cuando vemos que si usted ve, si se concentra en algo, en un punto, después saca la vista, después va a ver que las cosas como que si estuvieran moviéndose. Impresionante. Esto está comprobado. Déjeme ver si tengo algunos datos. A ver, espere. Esto no estaba dentro de él, pero tengo todos estos materiales, hermano, acá. Déjeme mostrarle el cerebro, a ver si lo encontramos. Vamos a ir avanzando, vamos a ver las sincronizaciones. Hay mucho material, hermano, de este tema. Cartografía del cerebro. Si lo encontramos, lo damos a conocer. Sincronizaciones. No. Respiro, liberación, memoria, el sonido, la imaginación, el hipocampo. Esto del tema, hermano, del cerebro es tan impresionante. Por eso que están las imaginaciones, están las palabras, están los sentidos, y todo eso se producen al mundo espiritual algo. Lo tengo, pero como no lo tenía en mostrarlo. El cerebro. Si me da tiempo. Imágenes. No lo encuentro. Quizás donde debe tenerlo, que son muchos temas. Bueno, lo importante es que nosotros poder entender más sobre el plano espiritual, podemos saber también cómo actúa el cerebro. Recuerde que el cerebro es algo, hermano, algo que nos ayuda a entender más los comportamientos, y en estos comportamientos podemos nosotros saber cómo actúan en diferentes áreas del organismo, que a veces nosotros pensamos que tenemos algunas situaciones y nos engaña el cerebro. Por eso que hay que derribar todas las fortalezas que están dentro del cerebro, dentro de la mente, porque la mente, hermano, es una dimensión impresionante. Hay estímulos, hay diferentes áreas en que nosotros tenemos que llevar todas esas emociones, llevándolas sujetas a la obediencia de Cristo, para que así no pueda el enemigo tomar derecho legal. Hoy entonces, cuando estamos hablando sobre este tema, ya estamos hablando sobre las sincronizaciones, cómo se mueve y cómo actúa en las diferentes áreas de lo que es el área del cerebro. Es importante entonces, nosotros entender que la mente es una estructura. El cerebro se sincroniza, el intestino, el corazón y el cerebro se sincroniza. Ramón y Cajal, 1906. Sí, 1906 tuvo el premio Nobel. Un neurólogo, uno de los padres también pioneros de los descubridores de las neuronas,
dice lo siguiente en su biografía: somos escultores de nuestra mente. Somos escultores de nuestra mente, lo que quiere decir que nosotros podemos ser escultor de lo que pensamos y podemos hacer cosas pensándola para que el cerebro reaccione en algo. Somos escultores de nuestra mente y tú puedes trabajar tus pensamientos, tú puedes trabajar tus ideas. Por eso que cuando el enemigo coloca alguna enfermedad, tú puedes trabajar esa idea y tú eres escultor de decir: no, no es así. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y diga al débil fuerte soy, y somos más que vencedores, y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tú eres escultor de tu mente, lo que decía Ramón y Cajal. Interesante eso, y un hombre que lo habla, uno de los padres de neurociencia, el que descubrió las neuronas. Ahora, es importante mantenernos entonces en la sincronización de lo que Dios quiere hacer, porque nuestra mente siempre se va a sincronizar. Nuestra mente se va a sincronizar según las acciones que nosotros podamos dar, según con lo que nos alimentemos. Eso va a alimentar también al cerebro. Si yo como mal, mi cerebro va a actuar mal. Si yo como sano, mi cerebro va a actuar bien. Se hizo también un estudio en neurociencia donde se colocaron a mamitas que estaban embarazadas y se les vio del momento en que estaban embarazados sus comportamientos, y se les siguió durante muchos años: comportamiento de vida, de hábitat, comportamiento de conducta, de cultura en sus hogares, sus comidas, y a cada mamita se les vio su modo de que ellos se alimentaban. Algunas mamitas se alimentaban de cosas chatarra, otras se alimentaban con calcio, con hierro, con fósforo, comiendo ensalada, comiendo con fruta, comiendo cosas naturales que le ayudaban a su organismo. Cuando pasaron los años, fueron creciendo estos mismos niños y siguieron examinándole, viendo su comportamiento. A la edad de más o menos hasta de 15 años, se le vio los comportamientos de estos niños. Y muchos de esos niños eran diferentes a otros. Otros eran más tranquilos, otros eran más relajados. Habían otros que eran más airados, su comportamiento eran arrebatados, sus comportamientos eran de ira. Y cuando van viendo el alimento en que tenían la madre a estos niños, los niños en que la madre se alimentó de comidas chatarra. Interesante esto, hermano. Mire qué interesante. Por eso es que una comida sana, cerebro sano. Los niños que fueron alimentados en el vientre de madre con comida chatarra fueron los que salieron más propensos a ira. Se enojaban rápidamente. Eran niños, hermanos, agresivos. Eran niños que siempre andaban con problemas emocionales, andaban discutiendo, andando con peleas. Eran rebeldes. Pero cuando se vio a los otros niños que la madre se alimentó bien, con vitaminas, estos niños eran más inteligentes aún. Y aún estos niños eran más tranquilos, tenían la cualidad de un cabo, ellos pudieran pensar y no reaccionar con la violencia. Mire qué interesante todo eso. Estoy dando pincelada, hermano, de muchos estudios que tengo relacionados a neurociencia, y estoy tratando de darle a entender para llegar al punto de que Adán tenía 100% de cerebro, 100% de cerebro, pero estoy colocando algunas bases para que usted entienda cómo es el organismo, cómo actúa y cómo funciona. Entonces, el intestino, el corazón, el cerebro se comunican, están sincronizados. ¿Qué quiere decir? Que si yo como mal, mi cerebro va a actuar mal, no va a reaccionar bien. Los médicos dicen que si uno come menos, el cerebro funciona mejor. No digo que no coma, pero coma bien y coma menos. Si usted come más y comida que no le alimenta, comida chatarra, el cerebro no reacciona bien. Un dato interesante. Así que hacer ayuno. Por eso, mire qué interesante, que el ayuno ayuda al cerebro. Ayuda al cerebro, amado, porque usted, el hecho de dejar de abstenerse, que es también para guerra espiritual, para ciertos eventos, para cortar cadenas, para yugo de impiedad, romperlo, todo eso que es parte espiritual, pero aún también nuestro organismo está siendo bendecido. Cuando usted ayuna, nuestro organismo también está siendo bendecido. Recuerde que el intestino, el corazón y el cerebro están sincronizados.
se comunican entre ellos. Si la persona come mal, el cerebro va a reaccionar mal. Si la persona come bien, también va a reaccionar bien el cerebro. Por eso que estamos comiendo, que estamos alimentando. Y los médicos dicen, lo que estudian el cerebro, neurociencia, el neurólogo, ellos dicen, no comas tanto, come menos. Come, para no morirte, pero come menos. Porque cuando una persona come mucho, el cerebro, hermano, lo abotagamos, no lo dejamos que reaccione como corresponde. Por eso que, miren qué interesante que el Señor dejó también los ayunos para hacer guerra espiritual, para liberar cadenas, romper coyundas y hacer liberaciones, pero también al organismo, al cerebro, hace mucho bien. Así que si quieres funcionar bien, haz ayuno. Wow, dato interesante. Estoy colocando bases todavía para llegar a la importancia de este tema. Por eso es que uno aprendemos a conocer el cuerpo. Pero para conocer el cuerpo necesitamos hacer investigaciones y necesitamos entenderlo cómo funciona. Recuerde también que en clases pasadas he hablado en los hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que son dos hemisferios que algunos interactúan. Ahí ya voy por la vía, pero lo voy a dejar ahí pendiente. Algunos interactúan. Y el hemisferio que más es atacado, el hombre y la mujer, es el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo va al pasado, es racional, es analítico, pero el hemisferio derecho va relacionado al presente. Si tú tienes un buen presente, bueno, el Señor se va a mover en futuro. Por eso es que Satanás no trabaja en el presente. Satanás no se mueve contaminando el presente, menos el futuro, si se mueve contaminando el pasado. Y el hemisferio izquierdo va relacionado con lo que sucedió en el pasado, con lo que te afectó en el pasado. Si él ve que hay alguna asidero, alguna puerta, algún derecho legal de un pasado, él lo toma y lo coloca en el presente, y ahí contamina el presente, pero no el presente en sí, sino por el pasado. Lo tomas antecedente, esa información, ese historial, y lo hace un caos en el presente. Porque el enemigo trabaja con el hemisferio izquierdo. Por eso es que hay que orar, amado. Ore por su hemisferio izquierdo, por su hemisferio derecho. También la escritura dice: en paz me acostaré, Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tu Jehová me hace vivir confiado. Pero es un texto también codificado, porque ahí está hablando de 2 veces paz. Lo leemos rápido que no nos damos ni cuenta, porque está diciendo: en paz me acostaré y en paz dormiré. Por eso es que cuando dice y asimismo dormiré, es porque está diciendo ¿cuál es asimismo? Lo primero. ¿Cuál era lo primero? Tener paz. En paz me acostaré. Nos acostamos en paz. Y en paz dormiremos, porque tú me haces vivir confiado. Está diciendo, cuando nosotros damos la oración y declaramos el Salmo 4:8, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. En paz el hemisferio izquierdo, en paz el hemisferio derecho, porque el enemigo ataca el hemisferio izquierdo. Por eso que hay que declararle: hemisferio izquierdo, sujétate. Ten paz. Recibe paz, hemisferios. Porque el enemigo trabaja de esa manera. Mucha gente piensa en que el corazón solamente es un aparato que bombea, pero está a veces alejado de la realidad. Porque mira, interesante también que los antiguos egipcios decían que el órgano del corazón, que el corazón era un órgano de la verdad. Los egipcios enseñaban esto y decían que el corazón es el órgano de la verdad. Por eso que con el corazón se habla verdad, pero también es engañoso. ¿Cuándo es engañoso? Cuando tú ya practicas el engaño. Pero el corazón, si está sano, va a hablar verdad. Pero si está trastocado, si está contaminado, es engañoso más que todas las cosas. Pero no es que sea así, sino que tú permitiste el derecho legal de la contaminación a ese órgano. El corazón y el cerebro trabajan juntos en la producción emocional. De acuerdo a la investigación del Instituto Germar en campo electromagnético, ellos dicen que un corazón se puede sincronizar con otro a la edad de 5 metros. 5 metros el corazón puede estar sincronizado con otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si una persona tiene el mismo sentimiento tuyo, se sincronizan. Los gustos, la idea, los pensamientos se sincronizan a 5 metros. Mire qué interesante, a 5 metros el corazón que tú tienes se puede sincronizar con otra persona que tiene las mismas actitudes tuyas, se sincroniza. Hace años el Señor me entregó el tema
Los espíritus se buscan y se juntan. Los espíritus se buscan y se juntan. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre los espíritus se buscan y se juntan, estamos diciendo lo siguiente, que hay espíritus que se juntan con los otros, que se atraen, es como un imán. El mentiroso se junta con el mentiroso, el adúltero con el adúltero, el que anda dividiendo se junta con el que anda dividiendo, el chismoso se junta con el chismoso, la chismosa con la chismosa, el que roba se junta con el que roba, pero los santos se juntan con los santos. Sincronizaciones. Sincronizaciones. Mire qué interesante que esto está comprobado. Está comprobado. Aquí le voy a escribir. Déjeme volver aquí. Le voy a escribir lo que se ha comprobado. ¿Por qué? Porque envía campo electromagnético. Recuerde que en el cerebro los pensamientos, la sinapsia, las neuronas, los comportamientos, las 10 billones de conexiones que hay son por golpes eléctricos. Golpes eléctricos que se mueven con golpes eléctricos dentro del cerebro en 1,5 kilómetros. A la vez también el organismo lanza golpes de campos electromagnéticos. ¿Qué significa? Que son atraídos por algo. Es como un imán. Es como un imán. Ejemplo, la persona que le gusta andar chismeando se va a juntar siempre, se va a atraer con la chismosa. Ahí viene el emisor y el receptor, que hemos enseñado en otras clases también. Emisores y receptores. Entonces se activan todos estos espíritus porque se atraen. Se atraen. El pecado también se atrae. Ejemplo, el que tiene un pecado específico no le va a traer otro pecado que no sea el que él le atraiga, el que le guste. Le atrae el mismo pecado. Esa es la interacción. Mire qué interesante todo esto. Por eso, ejemplo, el pecado de beber. Quizás tú no tienes ese pecado de andar bebiendo, ¿cierto? No te va a reaccionar nada. Pero quizás tienes un pecado de lujuria, de pecado sexual. Entonces va a pasar alguien tomando, bebiendo, no te va a afectar, no se va a traer. Pero si pasa alguien con pecado de lujuria, pecados sexuales, inmediatamente se activa el emisor al receptor. Por eso que emisor es dar y recibir. Se sincroniza. A 5 metros ya se pueden sincronizar. Es interesante, hermano, este dato. Mire cómo la ciencia habla. La ciencia habla, pero todo esto, lo que hoy enseño, neurología, neurociencia, está en la escritura, está en la palabra del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado con qué nos juntamos, de dónde viene Santiago 4.1, de dónde vienen los pleitos, de dónde viene la herejía. ¿No es acaso de vosotros mismos? Y ahí le habla a la iglesia, no le está hablando a alguien de afuera, al que no conoce de Dios. Dentro de la iglesia, pastores critican a otros, pastores que critican a otros, pastores que critican a otros ministerios, que tú no te juntes con esto, no participes con esto, no te vayas tanto con no te juntes con tal persona. ¿Qué estamos hablando, hermano? Y estamos dentro de una iglesia. Más encima se enseña esto a la gente, tener cuidado, no te juntes con tal pastor, no te juntes con tal ministerio. Espíritu chismoso. ¿Por qué? Y los chismosos entran en el juego y más encima confirman, amén mi pastor, amén mi pastora. Los espíritus se buscan y se juntan. El chismoso se juntará con el chismoso. Avanzo. Por eso es que el cerebro tiene la capacidad de campo electromagnético que se junta y se sienten atraídos. Necesitamos ser nosotros ser escultores de nuestra mente. Ramón y Cajal, 1906, premio Nobel. Somos escultores de nuestra propia mente. Se puede medir en laboratorio, se pudo medir a través de los campos de actividad electromagnética del cerebro, como emiten, así se puede conocer el cerebro, porque emiten campos electromagnéticos y pueden ellos medir las reacciones. Se comprobó que el intestino del cerebro interactúa en campos magnéticos también. Mire qué interesante. Y se comprobó que quien regula el cerebro es el intestino. Es el intestino. Si tú comes bien, el cerebro va a reaccionar bien. Por eso que el cerebro no se manda solo.
Durante mucho tiempo atrás teníamos una percepción de que la mente, el espíritu era el cerebro, y no es así. Hoy en día, escudriñando la Escritura, vemos Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu y la mente no es el cerebro. La mente es una dimensión, la mente es una estructura, la mente es un espíritu que según el espíritu que recibamos, eso va a afectar al cerebro y el cerebro le va a dar la orden al cuerpo. Pero el cerebro no se manda solo. El cerebro no se manda solo, actúa en órdenes al cuerpo según el espíritu. Y según también el estómago. Ya vimos también que el estómago, que el intestino, el corazón y el cerebro se comunican entre sí, están sincronizados. Si yo como mal, como comida chatarra, claro que mi cerebro no va a funcionar. Si yo como menos, el cerebro funciona menos, o sea, funciona mejor. Si yo como menos, el cerebro funciona mejor. Por eso es que comes tanto que no piensas. Si yo hubiera pensado esto, claro, comes tanto que no piensas. Ayuna y piensa. Cuando ayunes vas a pensar más. Cuando comas más vas a pensar menos. Eso lo escucho, no lo entendí. Todo esto se comprobó científicamente a través de los campos magnéticos que envían el cerebro, y lo hace a través de ondas alfa. Ondas alfa que el cerebro dispara. Ondas alfa de ritmos lentos, ritmos rápidos. Son ondas alfa que promedio del cerebro de 8 a 12 disparos por segundos. Interesante. Y a través de esto cuando nosotros prestamos atención a algo, son de 8 a 12 segundos de disparo de ondas alfa. Cuando presta atención a algo, son 12 disparos, 8 a 12 disparos de ondas alfa a la reacción en cual tú estás prestando atención. Según el estudio de Sam Marlia, la parte pensante del cerebro deja de funcionar cuando se provoca que la persona tenga una consciente en su muerte. Se lo voy a escribir aquí. Este dato interesante. Este estudio de Sam Marlia está diciendo lo siguiente: que la última parte que deja de funcionar es el cerebro. Lo último que deja de funcionar en el cuerpo cuando una persona fallece es el cerebro. Dato interesante. Mire que cómo la ciencia habla, pero también la Escritura también nos está hablando. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual algo sucede. Lo que está diciendo lo siguiente, y esto está comprobado, que cuando una persona la conecta, siempre va conectada a las máquinas, ¿cierto? Cuando las conectan a las máquinas, ellos se dieron cuenta en investigaciones de años, y aquí está la prueba realizada en Sam Marlia, donde el cerebro, ellos dicen que es lo último en que deja de funcionar. Cuando muere el cuerpo, cuando una persona fallecen los órganos, todos los órganos empiezan a morir, pero el último órgano en que ya se termine es el cerebro, es la mente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando una persona muere, está consciente en el espíritu, porque el espíritu no muere. Esto está muy profundo, esto está muy profundo. Por eso esto está comprobado científicamente, neurológicamente, médicamente. Neurociencia habla de esto, que el último órgano en morir completamente es el cerebro. Quiere decir que cuando una persona muere, está consciente en el mundo espiritual de lo que va a suceder. Recuerda la historia de Rico y Lázaro, cuando murió el rico y cuando murió Lázaro. Cuando muere Lázaro, lo toman dos ángeles y lo llevan al paraíso, a un lugar de descanso. Pero también murió el rico, y ya a él no lo toman ángeles y lo llevan a otro lugar. En otro estudio también de neurociencia, cuando investigaban sobre el cerebro y lo que sucedía, ellos decían de que cuando una persona moría después de haber agonizado y muere la persona, las máquinas dicen que empezaban a dar golpes sinápticos recuerde que el golpe se producen golpes eléctricos dentro del cerebro, y dice que reaccionaba de una manera impresionante y nunca se explicaban por qué el cerebro cuando muere se activa más. Claro, ¿qué dice la Escritura? Porque nosotros, cuando una persona muere, entra a otro mundo real. El mundo real no es lo físico, el mundo real no es lo que vemos, no es la materia.
sino el mundo real es espiritual. Por eso que nosotros somos seres espirituales. Y cuando la persona muere, entra a un mundo real y el cerebro puede percibir lo que está sucediendo en el mundo físico. Eso significa que cuando una persona muere, sale del cuerpo el espíritu. Eclesiastés dice que el espíritu vuelve a Dios. El alma se va según lo que hizo aquí en la tierra y el cuerpo vuelve al Hades, al Seol, que es el lugar de los muertos, y se descompone. Entonces el espíritu sale del cuerpo y la persona puede ver todo lo que está a su alrededor, pero ya no la oyen, ya no la escuchan, y ahí es tomado por demonios o por ángeles y lo llevan a un lugar. Esto está muy profundo. También se descubrió que cuando una persona muere, son 21 gramos que sale del cuerpo. Siempre cuando una persona está agonizando, se le hacen el peso de las personas. Y cuando una persona muere, también se le hacen el peso, cuánto pesa cuando fallece. 21 gramos son lo que sale del cuerpo. Eso significa que algo salió de 21 gramos, que estaba dentro del cuerpo. Mire qué interesante estos datos, hermano. 21 gramos salieron dentro del cuerpo y algo se produjo en el mundo espiritual. Eso quiere decir que el espíritu pesa 21 gramos dentro del cuerpo. Y cuando muere, por eso muerte significa una separación. ¿Qué significa separación? La vida que murió, sale el espíritu. Y el espíritu retorna a quien lo creó. Wow. Cuán importante es conocer entonces. Vamos a ir avanzando, quiero ir rápidamente, ya hemos hablado varios aspectos sobre el cerebro, sobre las sincronizaciones, y voy a ir de lleno ahora al tema que quizás usted está esperando, esta enseñanza, en que es que Adán tenía 100% de cerebro, 100% de cerebro como ser viviente. Esto está muy profundo. Gloria al Señor. Así que atento a esta enseñanza que nos va, hermano, sé que nos va a remover un poco nuestro espíritu, pero es la realidad en el mundo espiritual. Wilson, Dios te bendiga, hijo. Alábale quien vive. Dios te bendiga. Dios bendiga Long Beach, California. Pronto vamos a estar juntos, Wilson. Pronto vamos a estar juntos. Amén. La importancia del mundo espiritual es más real que lo físico. El mundo espiritual se rige por derechos legales. Se rige por derechos legales. Ahora, 100% del cerebro se llama sincronización. Nosotros podemos estar aquí sentados, escuchando, pero a veces no es la realidad porque estás en otro lugar. Suele pasar. Puedes estar sentado aquí en un presente, pero tu mente está en un pasado. Suele suceder. Quizá hayas oído que nosotros quizá usamos una cierta cantidad de por ciento del cerebro, un 5, un 6, un 7% de nuestro cerebro. Y si pudiéramos usar el 100% de nuestro cerebro, si pudiéramos usar más por ciento de nuestro cerebro, seríamos seres inteligentes. Ahora, como usamos un porcentaje de un 5%, de 6%, es lo que el cerebro está compuesto. Recuerde que está compuesto de neuronas. El 95% del cerebro, que se llaman sostén, que sostén todas las cosas, le dio el nombre de células lineales. Las células lineales. Solo se usa un 5%. Imagínense, de un 95% de células lineales, se usa un 5% de neuronas del cerebro. Por eso el porcentaje de lo que se compone es muy diferente. Las células lineales son muy importantes dentro de un cerebro. Las células lineales pueden exhibir o conectarse con neuronas que se conectan entre ellas y pueden conectar cada actividad de la cual uno está haciendo. Las células lineales son parte importante dentro de lo neuronal.
Eso significa que no solo podemos estar en un 5%, sino a través de células lineales podríamos llegar a un 100% de cerebro. El problema es que le damos mayor importancia a lo del diario vivir. Le damos mayor importancia a lo que estamos, a nuestras necesidades. Le damos mayor importancia y limitamos el cerebro en su capacidad de reaccionar a escalas mayores. El problema es que le damos importancia a una enfermedad y eso limita la capacidad de aumentar el cerebro. Hay gente, hermano, y esto está comprobado, que hay personas que han tenido cánceres, personas que han tenido enfermedades de muerte, ellos en su mente se han mentalizado y han pensado, se han conectado con su espíritu, su cuerpo, su alma, en que no tienen enfermedad de muerte y se conectan y ellos llegan a sanarse solo por la mente. Solo por la mente se conectan y pueden quitar ese dolor de muerte, puede irse, porque cuando se mentalizan, se sincronizan y el cerebro aumenta algo, ya no se coloca ya en niveles espirituales. El problema es que a veces por lo que estamos viviendo se producen reacciones físicas, que pensamos más en lo físico, por eso no reaccionamos. Pensamos cosas negativas, que atraemos cosas a nuestra memoria y atraemos cosas a nuestro espíritu. Hubieron hombres inteligentes como Einstein, el que descubrió la luz, el que descubrió, hermano, las máquinas, las ruedas, los grandes descubridores. La gran mayoría porque tenían elevados por ciento en su cerebro. Tenían índice elevado en su cerebro, por eso que se les revelaba todo esto y ellos empezaron a fabricar, empezaron a idear y fueron excelentes en descubrir, el que descubrió la relatividad. Einstein, excelente, su cerebro no era lo mismo, los descubridores y los científicos que han descubierto esto, sus porcientos son elevados, aunque no tan elevados. ¿Se imagina tener un 100%? Todo eso está según lo que pensemos. ¿Cómo se puede lograr esto? Cuando pensemos cosas buenas, cosas positivas. Por eso Filipenses 4:8 nos habla también: en esto pensad. En esto pensad, hermanos, en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es de puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, sea virtud y digno de alabanza. En esto pensad. Pensemos cosas buenas, cosas de reino, nuestra mentalidad va a aumentarse. Los hemisferios interactúan. Escuche esto con atención. Nuestro hemisferio interactúa, el hemisferio izquierdo y derecho interactúan unos del otro. No están juntos, interactúan. Por eso es que cuando unimos algo, se sincroniza. Cuando unimos algo, se sincroniza. Por eso es que cuando sincronizamos algo, en los hemisferios algo sucede, aumenta el porcentaje. Y aquí estoy ya entrando al tema de que Adán tenía 100% de mentalidad. 100% de mentalidad. Cuando nosotros unimos algo, se sincroniza. Algo positivo, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho se sincronizan en un porcentaje. Y por eso es que cuando se sincroniza algo, se une, se siente bien. Cuando se junta algo, se sincroniza, se siente bien. El tema es, Adán tenía 100% de mentalidad. Ejemplo, le ha pasado, esto pasa a todo el mundo, que las personas juntan sus piernas, ¿cierto? Cuando usted está sentado, siempre junta sus piernas. Interesante eso. Siempre junta sus piernas. Cuando va a la iglesia, junta sus piernas. Usted no va a estar toda la reunión con las piernas ahí como separadas, ¿no? ¿Cierto? Llega un momento en que sus piernas solas se van a juntar, interactúan, se relacionan, se sincronizan. Cuando se sincronizan hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, el porcentaje aumenta. No me está entendiendo, ¿lo escuchó o no lo entendió? El tema es, Adán tenía 100% en su cerebro. Escuche, cuando estamos en una reunión, siempre usted se va a juntar las piernas. Y es más, cuando siempre vamos a una reunión, ¿qué hacemos?
¿cierto? Juntamos los brazos y nos sentimos cómodos, porque ahí se están sincronizando hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Recuerde que los hemisferios se sincronizan, interactúan uno a otro, pero cuando yo los junto, se produce paz, se produce tranquilidad, y el cerebro, al percibir que se junta, se sincroniza, el cerebro aumenta la capacidad. ¿No me está entendiendo? Tenemos 5, 6, 7% de cerebro. ¿Se imagina usar el 100% del cerebro? Hay científicos que usaron un porcentaje impresionante, no el 100, pero quizá un 10%, a lo mucho. Pero fueron grandes, inteligentes, porque llegaron a sincronizar cierta área en su cuerpo, en su organismo. Por eso es que cuando sincronizamos las piernas, las juntamos, sentimos paz, sentimos descanso y podemos estar mucho rato con las piernas cruzadas, porque se sincroniza, se produce paz. Cuando cruzamos los brazos también, cuando siempre estamos en una reunión y estamos así, ¿cierto? Así estamos. Cuando se va a tomar la foto, usted está con las manos así. ¿Por qué? Porque sincronizan. Usted quizás lo hace inconscientemente, pero mire la profundidad, que existe una reacción de sincronización entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que cuando se sincronizan se produce paz. ¡Wow! Es porque interactúan los dos hemisferios. Eso se llama sincronización del cerebro, que simultáneamente ambos trabajan juntos. Cuando se unen las manos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, se juntan y trabajan juntos. Y se siente mayor la reacción, y se siente mayor la paz, y se siente el cuerpo mucho mejor, y el cerebro se siente mucho mejor, que aumenta la reacción de porcentaje cerebral. Wow. Lo hacemos y no nos damos ni cuenta. Se comprobó esto también neurológicamente, científicamente, neurociencia, que cuando una persona está estresada, le dicen que al unir los brazos va a sentir paz. Le hacen unir los brazos. ¿Por qué? Porque al unir los brazos se juntan los hemisferios y se produce paz. ¿Por qué? Porque los brazos, las manos interactúan y se producen hemisferios que se sincronizan. Ahora, cuando a usted le duele algo, le duele el cuello, ¿qué hace? Inmediatamente coloca las manos en el cuello, ¿cierto? Y cuando coloca las manos en el cuello, usted siente paz, hasta como que se quita el dolor. Y es verdad, se quita el dolor cuando usted coloca las manos en algo, porque viene un relajo muscular. Cuando se juntan las piernas, cuando se juntan los brazos, también se produce esa tensión neuronal, mejora a través de cuando viene la sincronización. Cuando usted se toca la cabeza con las manos también tienen esa área en que se pueden uno sentirse bien por las neuronas que hay. Hablamos en estudios anteriores en que la cara, la lengua y las manos son donde hay mayor cantidad de neuronas. Por eso es que cuando nosotros nos duele una muela, nos colocamos las manos y sentimos paz, sentimos como un alivio, porque las manos tienen neuronas. Tienen mayor cantidad de neuronas, son las manos, la lengua y el rostro. Por eso que cuando nos tocamos nos sincronizamos, pero estamos hablando de la sincronización hoy. Y usamos una capacidad de un 5%. Sincronización de los hemisferios. Por eso que Adán, y aquí voy terminando ya esta enseñanza, Adán tenía en el Edén 100% como ser viviente. 100% como ser viviente en su sentido, 100% en su cerebro, 100% en su cerebro. ¿Por qué? Recuerde que ¿qué le dijo Dios? Colócale nombre a todos los animales. Y Adán no se preocupó. Ni siquiera Adán dijo, pero ¿qué nombre le coloco? Inmediatamente. Adán inmediatamente le puso nombre a todos los animales. Más, ni siquiera se equivocó en repetir un nombre a tantos animales que habían en el huerto. No se hizo problema. Es más, le dijo, colócale nombre a las aves, a las que vuelan. Y es más, le dijo, colócale nombre a todos los peces del mar.
¿Cómo tú le puedes colocar nombre a todos los peces del mar si tú no respiras bajo el agua? Estudio judío. Estudio judío. Dicen que Adán podía volar. Por eso que en Edén podía volar y podía llegar hasta las aves y colocarle su nombre. Estudios judíos dicen que podía respirar bajo el agua. Porque ¿cómo se explica de colocarle nombre a todos los peces que están en el agua sin verlos? Tenía que verlos y colocarle su nombre a cada uno de ellos. Estudios judíos dicen eso. Eso significa que Adán en Edén tenía 100% de mentalidad como ser viviente. Pero cuando fue la caída en Génesis 3, ese 100% se quitó. Se redujo a un 5, a un 7, a un 8%, el que hoy estamos usando. Y pasó a ser un ser muriente. Wow. Pero en Edén ambos eran seres vivientes. Ambos eran seres vivientes, no tenían necesidad de nada, porque Dios lo llenaba todo. Pero con la caída de Génesis 3, los sentidos vivientes fueron trastocados y pasaron a ser sentidos murientes. Cuán importante es que nosotros entreguemos delante de la presencia del Señor nuestro sentido. Si nosotros permitimos que el Señor actúe en nosotros, veremos el reino de Dios. Si nosotros permitimos en que el Señor actúe en lo que pensamos, en nuestras decisiones, veremos el reino de Dios. Mis pasos dejo, mis pasos doy, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. En paz me acostaré y en paz dormiré, Salmos 4:8, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Muchos pensamientos tienen nombre, mas mi consejo permanecerá. Isaías dice, declara la palabra de que cuando nosotros buscamos el rostro de Dios y buscamos su promesa, viene la palabra profética. Busquemos la palabra profética. Busquemos la sincronización del reino. El cielo y la tierra están sincronizados. Están sincronizados. Por eso el Señor nos dio las llaves para abrir o cerrar cuando están sincronizados. Cuando nosotros creemos a la palabra, cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros declaramos, sincronizamos algo, pero también en nuestro cuerpo podemos sincronizar estos hemisferios. Por algo no están el hemisferio izquierdo ni el hemisferio derecho, porque algo lo hizo el Señor perfecto, pero se perdió, se trastocó con la caída. Y ahora tenemos que buscar, ahora tenemos que accionar, tenemos que hacer muchas cosas para poder recibir presencia. Pero en Edén todo era reino, 100% seres vivientes. Con la caída, seres murientes. Y se trastocó y se perdió el nivel de 100% y ahora usamos una cantidad menor. Por eso que el tema era Adán en Edén, 100% en su cerebro. Necesitamos accionar. Esta es la palabra, esta es la enseñanza. Espero la hayan entendido. Que Dios les guarde, Dios les bendiga. Le bendigo su vida, le bendigo su espíritu, su llamado, su ministerio. Crean a cosas grandes. No se limiten a cosas pequeñas. Cuando usted se limita a cosas pequeñas, el enemigo está trabajando en el hemisferio izquierdo, que lo hemos mencionado. El mayor ataque de Satanás es al hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es analítico, es racional. El hemisferio izquierdo va al pasado. Toma todo su derecho de caos, de violencia, de trauma y lo lleva al presente. En cambio, el hemisferio derecho es al presente. El hemisferio derecho trabaja en el presente. Por eso no se limite. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y diga el débil, fuerte soy. Y más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Profeticemos, declaremos. La enfermedad no puede ser mayor que nuestro Señor. La necesidad no puede ser mayor que nuestro Señor. El caos, el problema con la hija no puede ser mayor. No te desconcentres. No te desconcentres. No te desconcentres por la necesidad.
No te desapercibas de lo que Dios quiere hacer contigo. No te distraigas por una hija. No te distraigas por un dolor. No te distraigas por una enfermedad. No te distraigas por la economía. No te distraigas por nada. Colocad la mira en las cosas de arriba. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios lo va a añadir. Dios va a traer la bendición a tu casa. Dios va a traer la bendición a tus hijos. Y mi casa y yo serviremos al Señor, pero enfócate en reino, enfócate en tu llamado, enfócate en crecer, enfócate en cultivar el reino, enfócate en aprender y Dios hará todo lo demás, ni te vas a dar ni cuenta. Cuando tú no ores tanto por la necesidad, Dios obra. Pero cuando tú oras tanto por la necesidad, Dios no obra. Eso lo escuchó y no lo entendió. Les bendigo, tengan una tarde de bendición. Les bendigo con bendiciones sacerdotales. Sigan adelante, avancen. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Bendiciones a su familia, bendiciones sacerdotales a su llamado, bendiciones sacerdotales a su ministerio, bendiciones sacerdotales a sus hijos, a su familia. Pero lo mayor es bendiciones sacerdotales a su hemisferio izquierdo, a su hemisferio derecho. Crean en Dios, Dios hará. La bendición ya comenzó. No lo entendí. Tu bendición, antes que terminara esta enseñanza, ya comenzó. Porque cuando Dios comienza algo, ya lo terminó. Antes de terminar esta enseñanza, ya Dios algo hizo en ti, en tu espíritu, y algo ya está sucediendo. No eres el mismo, no eres la misma, porque Dios comenzó algo a hacer en tu vida. Prepárate para las cosas sobrenaturales. Prepárate para un mover espiritual extraordinario. Prepárate para vivir la gloria de Dios. Prepárate para vivir presencia. Es tanta la presencia de Dios que cuando tú vayas al lugar, los demonios tendrán que huir sin siquiera tú reprender. A causa no tuya, a causa del Dios en nosotros. A causa de la gloria y el poder de Dios reflejado dentro de nosotros, en que todo se sujetará. Todo espíritu se sujetará a Cristo. Les bendigo. Bendiciones. Tengan una linda tarde.